Hoy les quiero hablar de cómo convertir un relato en una novela. Es muy posible que tengamos algún relato que siempre nos ha parecido que tiene características para convertirse en una novela, porque la historia es interesante, porque tiene personajes también interesantes y, y que podemos introducirles elementos que lo hagan una novela. Por supuesto no hay una fórmula mágica, solamente hay una que yo conozco, que es ponerse a trabajar. Yo, por ejemplo, lo hice con uno de mis relatos, concretamente un relato largo que se llamaba Ali Romero, Historia de un corsario berberisco, y después de 3 meses de trabajo logré un primer borrador de mi novela Ali el Canario, un corsario berberisco. Lo que tenemos que hacer para llevar este trabajo a cabo es el análisis del relato. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que estudiar bien el relato, leerlo, volverlo a leer y ver si efectivamente la historia tiene, tiene esas características para convertirse en relato. Esto es, que si tiene una trama contundente, atractiva, que pueda captar al lector. Y una vez que hayamos decidido esto, es simplemente ponernos a trabajar. Porque, evidentemente, la trama del relato y también los personajes son los dos elementos fundamentales en los que vamos a trabajar. Y tenemos que ser lo suficientemente listos para desarrollar tanto la trama como a los personajes, e incluso a esos personajes incorporarles personajes secundarios. Por ejemplo, yo soy un escritor de brújula. ¿Qué quiere decir esto? Que yo parto con una idea. Yo no soy un escritor, digamos, de mapa, esos que dicen que tienen un guión y saben perfectamente qué van a decir, qué van a decir, qué van a escribir durante toda la novela. Saben qué va a pasar en el capítulo 1, en el 2, en el 3, tienen el principio, tienen el final. Yo generalmente suelo tener el principio y sé a dónde quiero llegar. Y a medida que voy escribiendo, voy construyendo la historia. Pues con un relato pasa lo mismo. Pero lo importante de este método es que ya tienes una base por la que empezar. Entonces lo que hay que intentar desarrollar son las partes del relato. Esto es lo que siempre hemos dicho: planteamiento, el nudo y el desenlace. En el planteamiento, intentar darle una consistencia más, darle más características, ampliarla. En el, al igual que en el resto de las partes de la novela o del relato. Y por eso tenemos que hacer un buen nudo, que la trama sea importante, explicarla bien, también incorporar algún tipo de subtrama que esté acorde con la trama y, y por supuesto un buen desenlace, un buen final. A partir de ahí, ponernos a trabajar sobre qué puntos podemos ampliar, como ya dije anteriormente. Eh, eh, en el relato es importante la trama, pero más importante es en la novela. Tenemos tenemos que intentar que la trama esté bien cimentada, que esté bien trabajada, para que no haya elementos que la hagan tambalear. Y si incluimos subtramas, que estas subtramas estén relacionadas con la trama, evidentemente, porque estamos acostumbrados a leer subtramas en algunas novelas que no tienen nada que ver con la trama. Después, otro punto muy importante son los personajes. Porque los personajes en un relato suelen ser uno, dos o tres. Porque más personajes en un relato
se queda un poquito farragoso. Entonces, la novela nos permite aumentar el número de personajes. Y esto es lo que tenemos que hacer. Evidentemente, en el relato teníamos uno o dos personajes principales y ahora lo que tenemos que hacer es fortalecer estos dos mm, personajes principales, que pueden ser el protagonista o el antagonista, e incluir algún que otro personaje secundario que nos enriquezca la trama, la novela y todo el conjunto. En definitiva, lo importante para convertir un relato en una novela son estos dos elementos. Uno es la trama y la otra son los personajes. Tenemos que intentar que la trama sea lo suficientemente atractiva para convertirla en novela y que los personajes que tenemos sean lo suficientemente atractivos para poder desarrollarlos en la novela. Pues esto es todo. Si tienes algún relato que quieres convertir en novela, pues ya sabes, ponte a trabajar, porque no hay otro camino sino el trabajo duro y diario.